Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Soy el sargento Miguel Torres, y allí, en la penumbra del cuartel improvisado de la base avanzada Desafío, en medio del desierto, contemplaba la foto en mi escritorio. Era una imagen de 1,25 por 1,8 metros, ya rayada por la arena que el viento azotaba sin piedad. Mi esposa, Carmen, sonreía en ella, con nuestros hijos, Juan, de 13 años, y Sofía, de 10, frente a nuestra sencilla casita en El Paso, Texas. Esa foto era mi refugio, pero últimamente solo me hacía sentir vacío. Años de misiones, una tras otra, lo habían desgastado todo. Mi matrimonio, antes sólido como una roca, ahora parecía desmoronarse como un castillo de arena. Pasé mi mano callosa por la foto, mirando el rostro de Carmen. Antes, su sonrisa me reconfortaba, incluso desde tan lejos. Ahora, en nuestras videollamadas, apenas hablaba. Las conversaciones eran cortas, llenas de silencios incómodos, y sus excusas para no hablarme se volvían cada vez más frecuentes. Estoy ocupada, Miguel. Los niños, la casa. Siempre algo. Faltaban 20 minutos para que el helicóptero aterrizara. Guardé la foto con cuidado en mi mochila y oí al sargento mayor Ramírez gritar desde la puerta. Torres, llegó el informe de inteligencia. Muévete. Era una misión importante, un objetivo importante. Soy especialista en operaciones antiterroristas, con 15 años de experiencia en inteligencia militar, y tengo un olfato excepcional para unir información que a nadie más le interesa. En la unidad me llaman lobo por eso. Pero mientras reunía pistas sobre terroristas, mi mente seguía resolviendo otro rompecabezas: el extraño comportamiento de Carmen. En mi último día libre, hace unos 7 meses, noté cosas que no cuadraban. Había un perfume en el baño que nunca había visto. Barato, Miguel, me lo regaló una amiga, dijo, pero apartó la mirada. También encontré algunas facturas de restaurantes en ciudades a 2 horas de casa. Cuando le pregunté, se rió y dijo que eran noches de fiesta con sus amigos del trabajo. Amigos que no conocía. Estás viendo cosas donde no las hay, Miguel. Es el ejército el que te hace sospechar, me espetó. Quizás era cierto. Después de tantos años cazando enemigos, la desconfianza se convierte en parte de ti. Pero la opresión en mi pecho no mentía. Esa noche, la misión era difícil: sacarle información a un traficante de armas en una aldea remota del desierto. Mientras revisaba mi equipo, mi teléfono satelital vibró. Un mensaje de Carmen: no llames hoy, Miguel. Llevo a los niños a casa de mi mamá. La señal es mala. Mi suegra vive en el centro del Paso, donde la señal es perfecta. Otra historia mal contada. Me daba vueltas en la cabeza, pero tenía que concentrarme en la misión. 3 días después, la operación fue un éxito. Habíamos capturado a un insurgente importante y mi equipo estaba eufórico, brindando con café amargo en el comedor. Yo fui a mi rincón, cogí mi tableta y abrí la aplicación de seguridad que había instalado en casa antes de viajar. Carmen no sabía nada de esto. La cámara del dormitorio mostró la chaqueta de un hombre en mi silla. No era mía. A las 2:30 de la madrugada, hora de Texas, vi a Carmen entrar en la habitación con un hombre al que nunca había visto. Se reían, sosteniendo copas de vino, mi vino, el que guardábamos para ocasiones especiales, servido en copas en nuestra boda. Me quedé allí, observando, mientras este desconocido besaba a mi esposa. Se metieron en la cama, y no aparté la mirada. Mi mente, entrenada para planificar operaciones, ya estaba formando un plan muy diferente. Cuando el comandante me ofreció tiempo libre tras el éxito de la misión, lo rechacé. Necesito tiempo para prepararme, señor, dije con voz fría. El enemigo cree tener la sartén por el mango. Haré que cambie de opinión. ¿Estás loco, Miguel? ¿Estás seguro de esto?, preguntó mi mejor amigo en la unidad, el sargento Carlos Méndez, mientras manipulaba mis dispositivos personales para configurar canales encriptados. Carlos es especialista en comunicaciones, el tipo que siempre me cubre en las misiones. Pero ahora fruncía el ceño, preocupado. No voy a acusar a nadie sin pruebas, compadre, respondí, comprobando la transferencia segura de archivos. Así no trabajo. Carlos negó con la cabeza. El lobo, poniendo la nariz en su propia casa. Nunca imaginé que llegaría este día. Yo tampoco, confesé con un peso en el pecho. Durante las siguientes 8 semanas, mientras cumplía con mis obligaciones en el cuartel, comencé una investigación secreta sobre mi propia vida. Era como cazar a un terrorista, pero el objetivo era mi familia.
Accedí remotamente a nuestras cuentas conjuntas, a los registros del celular de Carmen y a las cámaras de seguridad que había instalado en casa. Programé algoritmos sencillos para identificar patrones extraños, facturas de hotel, restaurantes en ciudades que ella nunca había mencionado, horarios que no cuadraban. Y, vaya, las pruebas se acumulaban como una avalancha. El tipo era Diego Salazar, un vendedor de productos farmacéuticos que se mudó a nuestro barrio en El Paso hace unos 10 meses, justo después de que yo empezara esta misión. Por lo que vi en Facebook, era el consentido del barrio. Hacía voluntariado en las ferias escolares de mis hijos e iba al mismo gimnasio que Carmen. Su romance empezó hace unos 7 meses, justo cuando ella inventó esta historia de ejercicio y club de lectura que duraba hasta la medianoche. Las cámaras de casa lo grabaron allí al menos 35 veces. A veces, mientras Juan y Sofía estaban en la escuela. Otras veces, de madrugada, con los niños durmiendo arriba. Lo que realmente me calentó la sangre fueron las conversaciones que grabé. En una de ellas, Carmen estaba acurrucada con Diego en mi sillón, hablando del futuro como si yo ya estuviera en el pasado. Miguel se irá 4 meses más, dijo. Después del divorcio, con su historial militar, tendrá suerte si puede ver a los niños una vez al mes. Los jueces siempre dan la razón a la madre. Diego le pasó la mano por el brazo. ¿Estás segura, mi amor? Romper con un militar condecorado no te servirá de nada en la ciudad. Se rió, con un tono frío que nunca antes le había oído. No es ningún héroe para mí. Eligió el ejército antes que a nosotros hace años. Y además, estamos borrando nuestras huellas. Nunca lo sabrá hasta que yo lo quiera. La gota que colmó el vaso fue descubrir mensajes en su teléfono sobre la mudanza de Diego a nuestra casa después del divorcio. La casa que había pagado con mi sudor, el dinero de la misión y el subsidio de vivienda. Pero lo que no sabían era que mi formación en inteligencia y mi autorización de seguridad me daban acceso a herramientas que ningún civil podría imaginar. Amplié mi red de inteligencia e investigué más a fondo a Diego Salazar. Lo que encontré me dio escalofríos. No era solo un traficante de drogas. Su historial estaba lleno de lagunas, inconsistencias que había visto 1000 veces en identidades falsas en mi trabajo de contrainteligencia. Peor aún, descubrí grandes depósitos en cuentas en el extranjero, vinculados a nombres falsos, que pude rastrear usando bases de datos militares. Cuando le conté la verdad a Carlos y le enseñé todo lo que había encontrado, se puso pálido como un papel. Esto no es solo una trampa, Miguel, dijo con la voz temblorosa. Este tipo está usando a Carmen para conseguir algo más grande, algo valioso. Cerré mi portátil, con el corazón en la garganta, pero con la mente despejada. No es solo Carmen, respondí. Mis hijos, mi casa, mi vida. Y creo que este tipo está conectado a las mismas redes contra las que luchamos aquí. Carlos abrió los ojos de par en par. Por Dios, Miguel. Esto no es solo traición. Es un asunto de seguridad nacional. Pedí una licencia de emergencia 2 semanas antes de mi regreso previsto, alegando una crisis familiar. No era del todo mentira. Torres, tiene 30 días, dijo el coronel Vargas, mi oficial al mando. Bajó el tono, casi como un padre hablando con su hijo. Por razones de seguridad, autorizo el acceso continuo a los recursos de inteligencia. Pero esto es extraoficial, ¿entiende? Sí, señor. Gracias, respondí. Me miró a los ojos. Miguel, sea lo que sea que tu esposa esté tramando, a sabiendas o no, usa tu entrenamiento. Reúne los hechos, confírmalo todo y actúa con serenidad. No dejes que la ira te ciegue. Asentí, pero el peso en mi pecho no hacía más que aumentar. Llegué al aeropuerto internacional de El Paso un martes lluvioso a las 3 de la tarde. No se lo dije a Carmen. En cambio, me registré en un motel de mala muerte a unos 20 minutos de casa y establecí mi base de operaciones. Durante las siguientes 48 horas, me dediqué a lo que mejor sé hacer: vigilancia. Instalé más cámaras ocultas, monitoreé movimientos y me coordiné con algunos contactos de confianza en el ejército. Lo que descubrí confirmó lo peor. Diego Salazar, el vendedor de medicinas, era en realidad Javier Rivas, un operador de una red internacional que robaba información militar. El plan era sucio pero astuto: identificar a militares con alta autorización de seguridad, estudiar sus vidas y centrarse en esposas vulnerables durante misiones largas. No fui el primero. En los últimos 5 años, otros 3 militares habían caído en la misma trampa, todos ellos divorciados, con el agente manteniendo contacto con sus exesposas para estar cerca de sus hijos. Hijos que, sin querer, podían filtrar información valiosa sobre el trabajo de sus padres. Al tercer día, volví a casa. Elegí la hora con cuidado, pues según el expediente escolar, Juan y Sofía estarían allí,
pero Carmen seguiría con sus tareas administrativas. Cuando Juan abrió la puerta, se le iluminaron los ojos de sorpresa. «Papá, has vuelto temprano». Me dio un abrazo que casi me derriba. «Cambio de turno, hijo», mentí, abrazándolo fuerte. Sofía bajó corriendo las escaleras y se arrojó a mis brazos, con los ojos llenos de lágrimas. «Te extrañé tanto, papá». Por un momento, lo olvidé todo. Solo éramos yo, mis hijos y el calorcito de casa. Charlaban sin parar, enseñando dibujos del colegio, contando historias, mientras yo preparaba sándwiches en la cocina. La misma cocina donde había visto, en cámara, a Carmen y Diego preparando cenas románticas. «Oigan, ¿conocen a Diego, el amigo de mamá?», pregunté, intentando parecer despreocupada. Juan sonrió. «Sí, viene aquí siempre. Me está enseñando a jugar béisbol, ¿sabes? Dijo que soy buena en las esquinas». Mantuve la sonrisa, pero por dentro se me heló la sangre. «¿En serio? ¿Y qué más hace cuando viene?». Las respuestas de los niños, tan inocentes, lo confirmaron todo. Diego se acercaba, haciéndoles preguntas disimuladas sobre mi trabajo, mis misiones e incluso los sistemas de seguridad que usaba. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, al notar que mi rostro se endurecía. Forcé una sonrisa. «Solo estoy cansada del viaje, pequeña. ¿Te apetece una sorpresa? Vamos a comprar un helado antes de que llegue mamá». Los llevé a una heladería y luego al cine, tomando fotos y vídeos para recordar cada momento con ellos. Cuando volvimos, el coche de Carmen estaba en el garaje, junto a un Audi que nunca había visto. «¿De quién es ese coche?», pregunté, fingiendo desinterés. «Es de Diego», dijo Sofía. «Vino a arreglar la ducha otra vez». Apreté la mandíbula, pero mantuve la calma. «¿Por qué no van a jugar un rato al patio? Quiero darle una sorpresa a mamá». Entré en la casa en silencio, usando los movimientos que había aprendido en años de operaciones tácticas. Los oí antes de verlos, la risa de Carmen en la cocina, la voz grave de un hombre respondiendo. Encendí la cámara de mi teléfono y me acerqué. «Los papeles del divorcio están casi listos», dijo Diego. «En cuanto se presenten, pediremos la custodia completa, usando tus ausencias y el estrés de tu trabajo como argumentos. Los militares no se pelean por eso. Es mala publicidad». Carmen respondió. «¿Y la casa? Si podemos demostrar que es para la estabilidad de los niños, está garantizada». Entré a la cocina con voz firme. «¿En serio?». La sorpresa en el rostro de Carmen casi me hizo sentir algo, pero la ira estaba bien contenida. Diego se recuperó rápidamente, extendiendo la mano con una sonrisa falsa. «Tú debes ser Miguel». «Diego Salazar, mucho gusto». Ignoré la mano. «Interesante. Yo también sé mucho de ti, Javier». Su sonrisa tembló por un segundo, lo suficiente para saber que había dado en el clavo. «Miguel, ¿por qué no me lo dijiste?», balbuceó Carmen. «Diego solo está ayudando con unas reparaciones mientras no estás». «¿Así lo llamas?», repliqué con voz serena. «Los niños están en el patio trasero. Hablemos como adultos delante de ellos. Luego los llevaré a cenar y, cuando vuelva, quiero que se vayan de aquí. Esta también es mi casa», protestó. «Técnicamente, es nuestra», corregí. «Y tengo pruebas que serán de interés para la inteligencia militar y el FBI sobre las actividades de tu amigo». Diego entrecerró los ojos. «Estás confundido, soldado. El jet lag tiene ese efecto. 15 años de servicio y entrenamiento en inteligencia también», respondí con calma. «Cómo reconocer patrones, rastrear cuentas en el extranjero, atar cabos». Me volví hacia Carmen. «Pide el divorcio si quieres, es tu derecho. Pero piensa bien en dónde te estás metiendo antes de seguir adelante». «Me estás amenazando», exclamó. «No, te estoy dando los hechos. Lo que hagas con ellos es cosa tuya». Caminé hacia la puerta del patio trasero. «Niños, vamos a cenar a Taco Loco». Al salir con Juan y Sofía, le escribí al coronel Vargas. Confirmación sobre Rivas. Pasando a la fase 2. Las semanas siguientes fueron como una partida de ajedrez, cada movimiento calculado, cada movimiento con un propósito. 2 días después de volver a casa, recibí los papeles del divorcio. Carmen, mi esposa, alegó diferencias irreconciliables. Su abogada, una tal Verónica Castillo, conocida por exprimir hasta la última gota de dinero a los militares, exigió la casa, la custodia completa de Juan y Sofía, y el 70% de mi pensión del ejército. No me desanimé. Contraté a Luis Guzmán, un exoficial del JAG que sabe cómo proteger los derechos de quienes sirven. Cuando le mostré las pruebas que había reunido, su rostro, ya surcado por los años, se puso serio. «Esto va más allá de un divorcio»,
Miguel, dijo en su oficina. Si lo que sabes sobre este Diego Salazar, o mejor dicho, Javier Rivas, es cierto, tu esposa podría estar involucrada en espionaje sin siquiera saberlo. Suspiré. No creo que se dé cuenta del tamaño del agujero, Luis. Manipulada, sí, pero cómplice. Eso es lo que necesito averiguar. Y sé que algunas pruebas no se sostendrán en el tribunal de familia por cómo las conseguí. Asintió. Quieres usar el divorcio como cebo, ¿verdad? Que piensen que están lidiando con un marido desesperado mientras construyes el caso real. Exactamente, respondí. Quiero que se sientan seguros mientras armamos la red. La audiencia inicial estaba programada para el 15 de septiembre. Mientras tanto, me mudé a un pequeño apartamento, pero insistí en ejercer mi derecho a pasar el mismo tiempo con los niños. Juan y Sofía estaban confundidos y dolidos por los cambios. La situación empeoró cuando Carmen empezó a dejar que Diego se quedara a dormir. Papá, ¿por qué mamá deja que Diego se quede ahí si ya no puedes vivir con nosotros? Me preguntó Juan un fin de semana que pasó conmigo. Fue un dolor punzante, pero mantuve la calma. A veces, los adultos toman decisiones difíciles, hijo. Pero recuerda que nada de esto es culpa tuya. Siempre te cuidaré. Sola, continué mi investigación. Con la autorización extraoficial del coronel Vargas, trabajé con un pequeño equipo de especialistas en inteligencia. El capitán Morales, un genio de la ciberseguridad, me ayudó fuera del horario laboral. Confirmó el patrón de Javier Rivas, ya lo ha hecho con otras 3 familias de militares. Miguel. Siempre el mismo juego, atacar a los que tienen acceso a información confidencial, acercarse a la esposa, planear el divorcio y estar cerca de los niños, quienes terminan diciendo cosas que no querían decir. Es sucio, pero funciona. Lo que descubrimos después fue peor. Seguimos la pista financiera y vimos que Carmen había abierto una cuenta secreta. Recibía grandes depósitos, coincidiendo con las fechas de mis misiones y los cambios en mi autorización de seguridad. No era solo manipulación. Le pagaban. La traición no se limitaba a Diego. Era mi casa, mis hijos, mi vida, todo lo que estaban usando para vender mis secretos laborales. Yo, que lo había dedicado todo a proteger a mi país, veía al enemigo dormir en mi cama, jugar con mis hijos y lucrarse. Me enfrenté a Carmen durante un intercambio de custodia. «Estás espiando mis cuentas», espetó, mirando nerviosamente el coche donde Diego esperaba. «Eso es ilegal. Más ilegal que aceptar dinero de extranjeros para pasar información militar», respondí en voz baja pero con firmeza. «Porque eso es lo que demuestran las pruebas, Carmen». Tembló, pero intentó defenderse. «Estás loca. Diego solo es un traficante de drogas. El dinero proviene de inversiones que me está ayudando a hacer». «¿Inversiones que coinciden con las fechas de mi misión y los cambios de seguridad?», pregunté, acercándome. «Piensa bien lo que haces. Por nuestros hijos, sino por ti misma». Por un segundo, vi duda en sus ojos. Pero entonces Diego tocó la bocina y su rostro se endureció. «Al juez le encantará oír hablar de tu paranoia y tus cámaras», dijo. «Disfruta de tu tiempo con los niños mientras puedas». A medida que se acercaba la audiencia del 15 de septiembre, la situación se complicó. Verónica Castillo solicitó una tutela de emergencia, alegando que yo era inestable y tenía TEPT, lo cual era mentira, ya que nunca me diagnosticaron. El tribunal ordenó evaluaciones psicológicas para ambos. Mientras tanto, la investigación federal avanzaba. Mis contactos confirmaron que Javier Rivas tenía vínculos con redes de inteligencia extranjeras. Las pruebas se acumulaban, pero necesitábamos atraparlo con las manos en la masa, recibiendo o transmitiendo información. 3 días antes de la audiencia, recibí un mensaje cifrado del coronel Vargas, responsable identificado. Despliegue con precaución hasta confirmación. Esa noche, mientras preparaba la cena para mis hijos, Juan me preguntó algo que me heló la sangre. «Papá, ¿está mal que le haya contado a Diego sobre esa computadora tan especial?». Me preguntó dónde guardas tus cosas del trabajo. Mantuve la voz serena. «¿Qué le dijiste, hijo?». «Pero tienes un armario cerrado con llave en tu oficina donde guardas tu portátil cuando regresas de una misión». Dijo que quería darte una sorpresa. Abracé a Juan. «No hiciste nada malo, pequeño. No pasa nada». Pero por dentro, mi mente daba vueltas. Ese armario contenía mi portátil seguro, con acceso biométrico. Diego no podría abrirlo, pero el intento demostró que estaba desesperado. Después de dejar a los niños con Carmen, llamé a Luis. «Tenemos que darnos prisa. Están intentando acceder a sistemas confidenciales. La audiencia es en 3 días». Me recordó. «El juez necesita entender el contexto, Miguel». «No todo el contexto», corregí.
Solo lo suficiente para proteger a Juan y Sofía mientras preparamos la trampa. He preparado algo para el tribunal. Algo que cambiará las reglas del juego. El juzgado de familia del Paso era un hervidero aquella mañana del 15 de septiembre. Llegué temprano, con mi uniforme militar completo, y todas las medallas que había ganado en 15 años de servicio. Mi abogado, Luis Guzmán, me había advertido: Miguel, podría parecer que intentas impresionar al juez. Respondí con firmeza: no voy a ocultar quién soy ni lo que he sacrificado por este país. Si quieren atacar mi historial, que vengan. Cuando Carmen llegó con Diego, o mejor dicho, Javier Rivas, y su abogada, Verónica Castillo, se veían seguros. Ella llevaba un vestido caro que nunca antes había visto, y él un traje de diseñador. El contraste era evidente. Yo, de uniforme, representando el deber y el honor. Ellos, haciendo alarde de una nueva vida construida sobre mentiras. Verónica intervino de inmediato. Su señoría, el sargento Torres está intentando manipular la corte con este teatro militar. La jueza, Clara Mendoza, una mujer seria de unos 60 años conocida por su imparcialidad, la miró por encima de sus gafas. Señora Castillo, el personal militar tiene derecho a usar sus uniformes en la corte. Objeción denegada. La audiencia comenzó como se esperaba. Verónica me presentó como un padre ausente, con un trabajo peligroso que me incapacitaba para cuidar de Juan y Sofía. La señora Torres era la principal cuidadora de los niños, mientras que el sargento optaba por una misión tras otra, dijo. Ahora regresa y acusa al señor Salazar, un respetado vendedor de medicamentos y una influencia positiva en sus hijos, basándose en la paranoia. Esto demuestra su inestabilidad. Cuando le llegó el turno a Luis, me sorprendió incluso a mí. Señoría, mi cliente cumplió 3 periodos de servicio, protegiendo las libertades que nos permiten estar aquí hoy. Incluso tan lejos, mantuvo a su familia, económica y emocionalmente, lo mejor que pudo. Lo que no esperaba era regresar y descubrir que su esposa no solo rompió sus votos matrimoniales, sino que también podría haber puesto en peligro la seguridad del país. Verónica saltó de la silla. Estas acusaciones absurdas no tienen cabida en una audiencia de custodia. El juez asintió parcialmente. Señor Guzmán, a menos que tenga pruebas relacionadas con el bienestar de los niños, concéntrese en la custodia. Luis permaneció impasible. Las pruebas están directamente relacionadas con el bienestar de los niños, señoría. Porque el señor Salazar, con quien la señora Torres quiere que viva con los niños, no es quien dice ser. La sala quedó en silencio mientras Luis presentaba documentos públicos cuidadosamente seleccionados que exponían lagunas en la identidad y los antecedentes de Diego. Evitó cualquier información confidencial que yo hubiera obtenido de mis contactos militares. Carmen empezó a susurrarle nerviosamente al abogado, y Diego mantuvo una sonrisa forzada, pero pude ver que sudaba. Cuando le tocó a Verónica interrogarme, se desvivió. Sargento Torres, usted instaló cámaras en la casa sin el consentimiento de su esposa, ¿verdad? Respondí con calma. Instalé un sistema de seguridad en las zonas comunes antes de mi último despliegue para proteger a mi familia. Carmen lo sabía. Y usó ese sistema para espiarla, insistió. Lo usé para proteger mi casa y a mis hijos mientras servía. Cambió de tema. No es cierto que su trabajo en el ejército lo volvió paranoico, viendo amenazas donde no las hay. La miré fijamente. Nunca me han diagnosticado TEPT. Mi entrenamiento de inteligencia es lo que me hace ver patrones. Y esos patrones son relevantes en este caso. ¿Relevante en qué sentido, sargento? ¿Considera a su esposa una amenaza? Miré a Carmen, quien apartó la mirada. Considero una amenaza a cualquiera que ponga en riesgo a mis hijos. Por la mañana, tuvimos testigos. Mis comandantes hablaron de mi integridad, mientras que Carmen trajo a vecinos y maestros que confirmaron su rol como madre. Tras el receso, la jueza Mendoza habló. He revisado las pruebas y los testimonios. Las preocupaciones del sargento Torres sobre el señor Salazar son preocupantes, pero no veo pruebas suficientes que afecten la custodia en este momento. Señora Torres, reconozco su papel como cuidadora principal. Sargento, su servicio es admirable, pero el tribunal prioriza la estabilidad de los niños. Se inclinaba por otorgarle la custodia principal a Carmen, con visitas libres para mí, justo lo que querían y lo que yo esperaba. Antes de mi decisión final, ¿alguien tiene algo que agregar?, preguntó la jueza. Ya era hora. Miré a Luis, quien asintió discretamente. Su señoría, dije, poniéndome de pie. Quiero presentar un documento. Caminé hacia el escritorio del juez con una sola hoja de papel, un resumen de meses de trabajo, verificado por la inteligencia militar y el FBI. No contenía nada confidencial,
solo hechos públicos que vinculaban a Javier Rivas con operaciones de espionaje y el dinero que llegaba a Carmen. La jueza abrió mucho los ojos al leer. Me miró a mí, luego a Carmen y a Diego, con expresión de asombro. Que nadie se mueva, ordenó con severidad. Alguacil, cierre las puertas ahora y asegure esta habitación. Diego se levantó de repente. Esto es absurdo. No tengo por qué quedarme aquí. Siéntese, señor, ordenó el juez. Carmen, confundida, se volvió hacia Diego. ¿Qué pasa? ¿Qué le entregó? Antes de que pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron. 4 policías militares con equipo táctico entraron con 2 agentes del FBI trajeados. El agente principal habló en voz alta. Javier Rivas, estás arrestado por espionaje contra Estados Unidos y por actuar como agente extranjero no registrado. Verónica dejó caer los papeles, atónita. Diego intentó correr, pero no tenía a dónde ir. Carmen, dime que es un error, gritó, mientras los agentes lo sujetaban y lo esposaban con precisión. Un agente se acercó a Carmen. Señora Torres, necesitamos que nos acompañe para interrogarla sobre su participación. Ella palideció, mirándome. Miguel, ¿qué es esto? Respondí con frialdad. Es el precio de las decisiones, Carmen. El tuyo y el mío. La jueza golpeó con el mazo. Esta audiencia queda suspendida hasta que concluya la investigación federal. Sargento Torres, dadas las circunstancias, le otorgo la custodia temporal de emergencia de los menores. Nos reuniremos de nuevo cuando todo esté claro. Mientras se llevaban a Diego, él se reunió conmigo. La máscara de vendedor de medicinas cayó, y allí estaba Javier Rivas, un depredador que usó a mis hijos como peones en un juego sucio. Afuera, el coronel Vargas me esperaba. Operación despejada, Torres. Gracias por su apoyo, señor. Ahora mismo recogeré a Juan y Sofía de la escuela. Asintió. Esto no ha terminado. Su red es extensa. Los niños necesitarán protección hasta que los atrapemos a todos. Me enderecé. Entendido, señor. Defenderé lo que es mío. La bomba que explotó en el juzgado fue noticia por todas partes. Agente extranjero arrestado en caso de espionaje militar, llenó los periódicos. La prensa se instaló frente a nuestra casa en El Paso, y no tuve opción. Llevé a Juan y Sofía a una base militar segura, al menos por ahora. Carmen no fue arrestada ese día, pero el FBI la arrestó para un interrogatorio exhaustivo. Descubrieron que había recibido más de $200,000, disfrazados de honorarios de consultoría y ganancias de inversiones. Cada depósito coincidía con las fechas de mis misiones o cambios en mi autorización de seguridad. No fue casualidad. 2 semanas después del juicio, me reuní con la agente del FBI Ana Morales para revisar sus registros. Sargento Torres, creemos que su esposa sabía lo que hacía, dijo, mostrándome los registros financieros. El patrón de pago se alinea demasiado con sus actividades militares como para ser una coincidencia. Pero creemos que no comprendió la magnitud de la operación de Javier Rivas. Probablemente pensó que se trataba solo de espionaje corporativo, no de traición. Ana cerró el expediente. Ahora está cooperando, dice que Rivas la manipuló. Eso podría reducir su condena, pero aún podría enfrentar años de prisión. Lo escuché todo con la misma cara de piedra que había aprendido en las misiones, pero por dentro estaba en un caos. La traición de Carmen no era solo contra mí, contra nuestro matrimonio. Era contra todo lo que yo representaba. Mis hijos estaban destrozados. Explicar por qué desapareció su madre fue como arrancarme el corazón. «¿Mamá es mala persona?», preguntó Sofía una noche con la voz temblorosa. Elegí mis palabras con cuidado. Tomó decisiones muy malas que lastimaron a mucha gente, pequeño. Pero te quiere. Juan, con esa seguridad juvenil, fue más directo, ayudó a un tipo malo que quería hacerte daño, papá. Y a otros soldados también. Suspiré. La gente es complicada, hijo. A veces hacen cosas terribles sin ser monstruos. Pero incluso mientras lo decía, no estaba seguro de seguir creyéndolo. El divorcio se reanudó, pero Carmen estaba en una situación mucho peor. Verónica Castillo abandonó el caso, pues no quería el escándalo. Sus padres, devastados por lo que había hecho su hija, contrataron a un nuevo abogado, Ricardo Peña, defensor penal y de familia. En la nueva audiencia, Carmen compareció con uniforme de presidiaria, tras habiéndosele denegado la libertad bajo fianza por riesgo de fuga. La mujer segura de sí misma que había exigido la casa y la custodia de sus hijos había desaparecido. En su lugar, una figura sombría, enfrentaba no solo el divorcio, sino también cargos federales. La jueza Mendoza se recusó del caso por haber testificado, así que el juez Roberto Ortiz lo aceptó. Estas son circunstancias inusuales,
dijo al principio. El tribunal debe separar los cargos penales del asunto de la custodia, pero reconocer su impacto. Ricardo, el abogado de Carmen, intentó salvar lo que pudo. Señoría, la señora Torres cometió graves errores, pero su amor por sus hijos es genuino. Solicitamos visitas supervisadas mientras continúa el caso penal. Mi abogado, Luis Guzmán, se lanzó al ataque. Las pruebas demuestran que la señora Torres utilizó a sus propios hijos para obtener información sobre el trabajo de mi cliente. Los animó a observar sus hábitos y a reportárselos a Javier Rivas, poniéndolos en una posición peligrosa como informantes involuntarios. Esto es un grave error como madre. El golpe final lo dio Juan, quien testificó por vídeo para evitar más sufrimiento. Mamá me daba dulces cuando le contaba del trabajo de papá, dijo nervioso. Decía que era un juego, para ver qué recordaba de su computadora o de sus llamadas. La terapeuta de Sofía confirmó que la niña ahora tenía ansiedad y problemas de apego debido a la ausencia de su madre y la traición del señor Diego. El juez Ortiz fue tajante, les otorgué la custodia total, tanto física como legal, a Juan y Sofía. Carmen solo tendría visitas mensuales supervisadas, tras evaluaciones psicológicas y clases de crianza. Yo me quedé con la casa, junto con la mayoría de sus bienes. Carmen, ahogada en deudas judiciales, solo conservó sus pertenencias y una pequeña cuenta de ahorro sin relación con los pagos sucios. Javier Rivas enfrentaba cargos federales que podían conllevar cadena perpetua. La red que dirigía se derrumbó gracias a mi trabajo. 15 arrestos en 3 estados, desmantelando una operación de espionaje que había tenido como blanco a personal militar durante casi 10 años. 6 semanas después, me citaron a una reunión secreta en el Pentágono. El coronel Vargas y otros jefes de inteligencia me dieron la bienvenida. Sus acciones salvaron vidas y protegieron secretos vitales. Torres, dijo el general Ramírez. El país tiene una deuda con usted que nunca pagará. Respondí, como siempre, solo cumplí con mi deber, señor. Proteger lo que importa. Me miró con seriedad. Queremos que se quede. Su experiencia es única. Le ofrecemos un ascenso y un puesto en una nueva unidad de seguridad familiar militar. Ayudará a evitar que otras familias pasen por esto. Pensé en Juan y Sofía. Con todo respeto, señor, mis hijos necesitan estabilidad. Perdieron a su madre en una prisión federal. Me necesitan cerca. El general sonrió. Por eso el puesto está aquí, en El Paso. Horario regular. Casi nunca hay que desplazarse. Me entregó una carpeta. Lee los detalles. Puedes proteger a otras familias. Esa noche, sentada en el porche de nuestra casa, ahora solo mía, de Juan y de Sofía, leí la propuesta. El puesto me permitiría servir al país y estar presente para mis hijos. Y lo más importante, daría sentido al dolor que habíamos soportado. Mientras pensaba, mi celular seguro vibró. Un mensaje del agente Morales. Rivas habla. La operación es más grande de lo que imaginábamos. Más agentes se infiltraron en las comunidades militares. Puedes venir mañana a las 9:00. Respondí, allí estaré. Dentro de la casa, oí a Sofía reírse de algo que Juan había dicho. Un sonido raro, pero que estaba volviendo poco a poco. Su fuerza me sorprendió. A pesar de todo, estaban sanando, adaptándose, encontrando alegría. No iba a dejar que lo que nos pasó a nosotros le pasara a nadie más. El campo de batalla había cambiado, pero mi misión no. Proteger lo que era mío, cueste lo que cueste. Un año después de aquel día en el juzgado, estaba en la cocina de nuestra casa en El Paso, revisando los formularios escolares mientras Juan y Sofía desayunaban. Habíamos encontrado un ritmo, ¿sabes? Loncheras preparadas, mochilas preparadas, una rutina que era nuestro sustento. Papá, firma esto para mi excursión al Museo de Ciencias, dijo Juan, empujando un papel por el mostrador. Ya tiene 14 años, ha crecido unos 10 centímetros y se ha unido al programa de liderazgo juvenil de la escuela. Lo tengo en mano, respondí, mirando el formulario antes de firmar. Sofía, ¿dónde está tu tarea de matemáticas? Ella, que ahora tiene 11 años, negó con la cabeza al terminar su cereal. La terapia le ha ayudado mucho. Sus ataques de ansiedad han disminuido, pero todavía duerme con la puerta abierta y a veces aparece en mi habitación después de una pesadilla. Papá, ¿podemos visitar a mamá el sábado?, preguntó Juan, casi en un susurro, sin mirarme a los ojos. Mantuve una expresión neutral, pero la pregunta me impactó. Está programada para las 11 de la mañana, como siempre, respondí. Las visitas mensuales a la prisión federal, donde Carmen cumple una condena de 8 años, se han vuelto parte de la rutina, pero nunca son fáciles. Aceptó un acuerdo con la fiscalía,
declarándose culpable de cargos menores de fraude y de no registrarse como agente extranjera a cambio de revelar todo lo que sabía sobre la red de Javier Rivas. Esta vez no quiero ir, dijo Sofía, mirando su cereal. Tú decides, pequeña, le aseguré. Nunca tienes que ir si no quieres. Juan parecía dividido. Si Sofía no va, quizá debería quedarme con ella. Puedo llamar a doña Rosa, la esposa de Carlos, para que se quede con ella si quieres ir, le ofrecí. Rosa ha sido una santa, un gran apoyo para nosotros. Antes de que Juan pudiera responder, sonó mi celular seguro. Era la línea de mi nuevo puesto en la Unidad de Seguridad Familiar Militar. Un mensaje de la agente Ana Morales. Rivas solicitó una reunión. Dice que tiene información crucial y que solo hablará contigo. Apreté la mandíbula involuntariamente. No había visto a Javier desde el juzgado, pero había leído todas las transcripciones de sus interrogatorios. El tipo cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, intercambiando información por migajas de consuelo. ¿Todo bien, papá?, preguntó Juan al notar mi expresión. Forcé una sonrisa. Solo trabaja, hijo. Termina tu café, perderás el autobús. Después de dejar a los niños en la escuela, conduje hasta la unidad donde opera la USFM. Desde que me uní, hemos desmantelado 3 operaciones de espionaje dirigidas a familias de militares. Mi experiencia personal me ha hecho ver cosas que otros no ven. Señales, patrones, pequeños detalles. El general de brigada Vargas, quien ahora comanda la unidad, estaba en la sala de reuniones con Ana. Rivas viene de Colorado. Estará aquí a las 2 de la tarde, dijo Vargas. Dice que tiene información sobre agentes encubiertos que aún no hemos capturado. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué yo?, pregunté. Ana se encogió de hombros. Insiste en hablar solo contigo. Podría ser cierto, podría ser un juego psicológico. Ya sabes cómo es. Lo sé, respondí con seriedad. Por eso no confío en él. Vargas se inclinó hacia mí. No tienes que estar de acuerdo, Miguel. Ya has dado suficiente de ti. Consideré negarme. Mi vida por fin estaba en orden. Los niños se recuperaban. Mi trabajo tenía sentido y yo era el padre que necesitaban. Pero pensar en que otras familias estuvieran pasando por lo mismo que nosotros me hizo decidir. Iré a la reunión, pero en mi territorio, no en el suyo. La sala de interrogatorios estaba fría, solo una mesa de metal, 2 sillas y cámaras por todas partes. Esperé, revisando el expediente, hasta que se abrió la puerta. Javier Rivas, antes Diego Salazar, entró esposado, escoltado por 2 guardias. La cárcel lo había liquidado, su encanto de vendedor se desvaneció, su traje caro se transformó en un mono naranja. Sargento Torres, dijo, con un acento que nunca se vio en la máscara de Diego. ¿O ya es teniente? He oído que ascendió de rango. No me digas, lo interrumpí con frialdad. Tú pediste esta reunión. Dímelo. Me miró con esa mirada calculadora. ¿Cómo están Juan y Sofía? Juan debe estar en el instituto, ¿verdad? Y Sofía, todavía le teme a los truenos. Mi ira aumentó, pero mantuve la cara impasible. Has perdido el derecho a hablar de mi familia. Esta conversación se acaba si no saca algo útil. Esbozó una media sonrisa. Siempre tan profesional. Por eso nunca sospecharon que le seguías la pista. Se inclinó. Hay una operación en Norfolk. Inteligencia naval. 3 agentes tienen en la mira a la familia del capitán de corbeta Herrera, que trabaja en tecnología submarina. Lo anoté todo sin demostrar si lo creía o no. Nombres. Se rió. Quiero algo a cambio. No estás en posición de negociar. Estoy exactamente en esa posición, replicó. Doy información, recibo algo. Quiero cartas para Carmen. Vigiladas, censuradas, lo que quieras. Mi pluma se detuvo por un segundo. No va a pasar. Estábamos enamorados, ¿sabes? Dijo. No todo fue fingido. Ahórrame, espeté. Elegiste a Carmen por mi autorización de seguridad. Su evaluación psicológica lo confirmó, vulnerable a los cumplidos y las promesas de dinero. Lo normal para tipos como tú. Intentó provocarme. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo? Que no pudo haberse enamorado de mí, que solo fue manipulación. No mordí el anzuelo. No tienes nada de valor. Se acabó. Cuando me puse de pie, habló rápidamente. Mateo Vargas, instructor de vela en Norfolk Marina. Da clases a las hijas adolescentes de Herrera. Una verificación de antecedentes revelará lagunas si sabes dónde buscar. Volví a sentarme. Continúa. Durante la siguiente hora, Javier me dio detalles sobre la operación de Norfolk y otras en San Diego y Pensacola. Era información específica y verificable. ¿Por qué entregar esto ahora?, pregunté. Se encogió de hombros. Mis antiguos jefes intentaron borrarme el mes pasado.
Una emboscada durante un traslado de prisión salió mal, pero el mensaje fue claro. Ya no le soy útil, así que mi lealtad ha cambiado. Dudó, con un brillo extraño en los ojos. Y las cartas a Carmen, teníamos algo real. Ella merece saber que no la abandoné. Recogí mis notas. Lo investigaré. Si es cierto, te recomiendo que consideres tu solicitud. Sin promesas. Al darme la vuelta para irme, dijo, ella nunca dejó de amarte, ¿sabes? Incluso conmigo. Hablaba de ti, el soldado, el héroe. Simplemente ya no soportaba la soledad. No respondí. No iba a darle el gusto de ver ninguna reacción. Esa noche, Ana confirmó que la información de Javier era correcta. Este Mateo Vargas ya estaba bajo vigilancia y las pruebas estaban llegando. Te necesitamos en Norfolk mañana, dijo. Las hijas de Herrera tienen clase con él. Allí estaré, respondí. En el porche, viendo a Juan y Sofía jugar con el perro del vecino, pensé en la petición de Javier. La idea de que le escribiera a Carmen me repugnaba, pero ocultar información valiosa por venganza no era lo mío. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen, a través del sistema de monitoreo de la prisión. Juan dijo que podría no venir el sábado. ¿Está todo bien? Revisé el mensaje, recordando a la mujer que amaba, la madre de mis hijos, antes de que la manipularan. Ella creía que solo estaba entregando información inofensiva, según la evaluación psicológica. Respondí, tiene dudas. Sofía no vendrá este mes. Su respuesta fue rápida, lo entiendo. Gracias por no ponerlos en mi contra. Podrías haberlo hecho. No respondí. No fue perdón, quizá nunca lo haga. Pero no iba a usar a mis hijos como arma contra ella. Necesitaban afrontar sus propios sentimientos. Papá, ven a jugar, me llamó Sofía, saludando desde el patio. Guardé el teléfono y fui con ellos, dejando atrás a Javier, Carmen y la Seguridad Nacional por el momento. Mañana volvería al campo de batalla. Pero esta noche era para Juan y Sofía. 2 años después de aquel día en el tribunal, la vida había vuelto a lo que el terapeuta llamó una nueva normalidad. A Juan y Sofía les iba bien en la escuela. Sus pesadillas, antes constantes, ahora eran poco frecuentes. Mi trabajo con la Unidad de Seguridad Familiar Militar se intensificó y ayudaba a capacitar a otras familias militares para reconocer y evitar las trampas de los agentes extranjeros. Carmen cumplía el 3er año de su condena de 8 años, con la posibilidad de una liberación anticipada por cooperar con el FBI. Sus visitas mensuales a los niños se volvieron más relajadas, pero yo mantenía la distancia, coordinando todo con los funcionarios de la prisión o con doña Rosa, la esposa de Carlos, quien los llevaba a ambos cuando viajaba por trabajo. La operación Norfolk, a cargo de Javier Rivas, resultó en 5 arrestos y evitó una brecha en la inteligencia naval. La información que proporcionó posteriormente fue igual de valiosa, lo que le permitió, a regañadientes, intercambiar cartas vigiladas con Carmen. Me informaron, pero no me consultaron, sobre esta decisión. Profesionalmente, la acepté. Personalmente, todavía me revolvía el estómago. Una fría mañana de octubre, estaba revisando los protocolos para un retiro familiar militar cuando sonó mi celular seguro. Era la agente Ana Morales, con la voz tensa. Miguel, te necesitamos en el cuartel general ahora. Problema con Rivas. ¿Qué clase de problema? Pregunté, sintiendo ya un escalofrío. Mejor hablar en persona. Se trata de Carmen y los niños. Se me heló la sangre. Voy para allá. En la sede, encontré a Ana, al general de brigada Vargas, al director de la prisión de Carmen y a 2 expertos en ciberseguridad del FBI. ¿Qué pasa? Espeté. Ana señaló a uno de los expertos, quien abrió una serie de comunicaciones en la pantalla. Estas son las cartas que supuestamente se monitorearon entre Rivas y su exesposa durante los últimos 8 meses. Eché un vistazo a los mensajes, parecían inofensivos, hablaban de arrepentimiento, libros, la vida en prisión. Nada especial. Y estos, continuó el experto, abriendo otro archivo, son los mensajes reales que descubrimos. Usaban un canal secreto, oculto en las cartas aprobadas. Los mensajes decodificados fueron un golpe bajo. Rivas y Carmen se comunicaban en un código sofisticado, hablando de mi trabajo, mi horario, y peor aún, detalles sobre Juan y Sofía. ¿Cómo se filtró esto? Pregunté, conteniendo la ira. Todo está filtrado. El director de la prisión parecía avergonzado. El código era avanzado, esteganografía incrustada en frases comunes, activada por patrones de palabras. Nuestros filtros normales no lo detectaron. Solo lo detectamos gracias a una nueva IA de reconocimiento de patrones. Ana añadió, Rivas está entrenado en inteligencia. Parece que le enseñó el método a Carmen poco a poco, a través de las propias cartas aprobadas.
Mi vista se posó en un mensaje de Carmen. Juan dijo que la nueva novia de M trabaja en el programa nuclear. Necesito el nombre y el nivel de acceso. Mi voz era baja, peligrosa. Está usando las visitas para extraerles información a los niños. Sobre mí, sobre mi trabajo. Nadie lo negó. La evidencia estaba ahí, clara. El general Vargas se aclaró la garganta. Hemos revocado toda comunicación con ellos, con efecto inmediato. Carmen será transferida a una unidad de máxima seguridad, sin contacto alguno excepto con su abogado. Rivas perderá todos sus privilegios adquiridos. ¿Y los niños? Pregunté con una opresión en el pecho. Ana respondió con más suavidad. Los mensajes muestran que Carmen le pregunta a Juan principalmente sobre su vida, su trabajo, sus contactos. Debido a su cargo, esto es una grave brecha de seguridad. Cayó en la cuenta. Las visitas que permití, creyendo que eran importantes para mis hijos, se convirtieron en armas en sus manos. Carmen no ha cambiado. Simplemente se ha vuelto más inteligente. Necesitamos entrevistar a los niños, dijo un agente del FBI, para averiguar qué pudo haberse filtrado. Para nada, dije con firmeza. Ya han sufrido bastante. Vargas intentó. Protocolo. Miguel. Con el debido respeto, señor, son mis hijos. Sé cómo hablarles sin hacerles más daño. Me han entrenado para esto y sé exactamente lo que necesitamos. Tras una breve conversación, llegamos a un acuerdo. Yo llevaría a cabo la conversación inicial con Juan y Sofía, grabada, con la presencia de un psicólogo infantil. El FBI decidiría el siguiente paso en función de eso. Esa noche, me senté con ellos en la mesa de la cocina. Los recogí temprano del colegio porque esto no podía esperar. Necesito hablar con tu mamá sobre algo serio sobre las visitas. Comencé con cuidado. No estás en problemas. Y ella tampoco. Solo necesito aclarar algunas cosas. Juan se puso a la defensiva. ¿Qué cosas? Durante las visitas, mamá pregunta por mí, mi trabajo o gente que conozco. Intercambiaron una mirada rápida, y me dio un vuelco el corazón. A veces, admitió Sofía. Pregunta si eres feliz, si sales con alguien. Cosas de mamá. ¿Y qué pasa con personas específicas o mi trabajo? Insistí. Juan miró la mesa. Preguntó mucho por Laura. Quería saber qué hace en la base. Dije que trabaja con computadoras, porque es lo único que sé. Laura Díaz es especialista en ciberseguridad en la USFM, con quien salía desde hacía unos 6 meses. Su trabajo se centra en sistemas clasificados de defensa nuclear. ¿Qué más, Juan? Pregunté con voz serena. Quería saber si vi tus papeles de trabajo o escuché tus llamadas. Le conté lo de la caja fuerte en tu oficina. No me pareció para tanto, solo curiosidad maternal. Se me hizo un nudo en la garganta, pero continué. Te pidió que buscaras algo o que hablaras de mi agenda, respondió Sofía. Siempre quieres saber cuándo viajas. Dice que para no llamar a deshora, pero lo anota todo. La conversación reveló un patrón. Carmen usaba las visitas para sacarte información, disfrazándola de cariño maternal. Juan y Sofía, sin querer, revelaron detalles que, por sí solos, parecían inofensivos, pero juntos formaban un mapa peligroso de mi trabajo y mi vida. Cuando terminamos, llegó la parte más difícil. Tengo que contarte algo difícil. Mamá le estaba pasando esta información a Diego, Javier. ¿Cómo? Preguntó Juan con voz temblorosa. Está en la cárcel. Escondía mensajes secretos en las cartas. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Pero dijo que lo sentía, que la había engañado. Elegí mis palabras con cuidado. A veces la gente hace cosas que no entendemos. Mamá sigue confundida sobre lo que está bien y lo que está mal con Javier. El rostro de Juan se endureció, una mirada que reflejaba la mía. Entonces, ya no podemos visitarla. No por ahora. Irá a otra prisión. Luego decidiremos en familia. Sofía rompió a llorar. No quiero verla más. Es una mentirosa. La abracé, dejándola sollozar contra mi pecho. Juan me miró, ya no como un niño, sino como un joven que enfrentaba la traición por segunda vez. Lo siento, niños. Se merecen algo mejor, dijo con voz firme, pero con el corazón roto. Esa noche, después de que se durmieran, revisé la grabación de la conversación para el FBI y la inteligencia militar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ana. Carmen solicitó una llamada urgente contigo sobre los niños. Te aconsejo que la rechaces. Me quedé mirando el mensaje. Me había traicionado a mí, al país y, peor aún, a nuestros hijos, 2 veces, usando su amor como arma. Respondí, entendido. No hay contacto, excepto a través del abogado. Sobre la mesa, vi un ensayo de Juan, Héroes en mi vida. Leí el comienzo. Mi padre es un héroe,
no solo por servir en el ejército, sino porque protege a las personas incluso en momentos difíciles. Cuando todo se vino abajo con mi madre, se aseguró de que supiéramos que no era culpa nuestra. Construyó una nueva vida para nosotros, donde nos sentimos seguros. Guardé el papel con cuidado, sintiéndome orgullosa de mi hijo, de luto por la familia que habíamos perdido y con una determinación férrea. Mañana comenzaría el proceso de despojar a Carmen de su patria potestad por sus actos criminales contra los niños. Sería otra batalla cuesta arriba, pero no lo dudaría. Algunas traiciones son imperdonables y algunos riesgos no se pueden tolerar. Mis hijos ya han perdido a su madre 2 veces. No podría recuperar lo perdido, pero me aseguraría de que nunca más fueran utilizados como peones en un juego sucio. 5 años después de aquel día en el tribunal, estaba de pie, con mi uniforme de gala, viendo a Juan graduarse de la preparatoria. A los 19 años, mi hijo se había convertido en un hombre del que enorgullecerse, inteligente, disciplinado, con una fuerza serena que me recordaba a mi anciano padre. A mi lado, Sofía, ahora de 16 años, lo grababa todo en su celular, sonriendo. La terapia la ayudó a superar el trauma y se convirtió en una joven segura de sí misma, apasionada por la ciberseguridad, inspirada, dice, al verme proteger a familias militares. Y ahora, nuestro mejor alumno, Juan Torres, anunció el director. Sentí un profundo orgullo al verlos subir al podio. Ninguno de los dos lleva ya el apellido de su madre. El cambio legal se produjo hace 3 años, después de que le revocaran la patria potestad a Carmen debido a nuevos cargos de intento de espionaje. Mi camino hasta ahora no ha sido común, comenzó Juan con voz firme y madura. Muchos conocen fragmentos de mi historia, los titulares, lo que salió en la prensa. Pero las lecciones más importantes llegaron después, cuando las cámaras se fueron. Lo escuché hablar de resiliencia, integridad y reconstrucción. No mencionó a Carmen ni el escándalo, pero habló de confianza y verdad de una manera que lo decía todo. Mi padre me enseñó que no nos define lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos. Me enseñó que proteger lo que importa requiere decisiones difíciles, y que la verdadera fuerza reside en hacer lo correcto, no lo fácil. Después de la ceremonia, celebramos en el restaurante mexicano favorito de Juan con tacos y risas. Mi celular seguro vibró con una alerta. Javier Rivas, espía convicto, hallado muerto en prisión federal. Aparente suicidio. Le mostré la pantalla a Laura, mi esposa desde hacía 2 años, quien arqueó una ceja. Sabíamos que el suicidio, en casos como este no siempre era lo que parecía. Quizás los viejos contactos de Javier finalmente lo habían alcanzado, cerrando el círculo. ¿Está todo bien, papá?, preguntó Juan, al notar el silencio. No hay de qué preocuparse, hijo, respondí, guardando el teléfono. Esa noche, mientras Juan preparaba el equipaje para la academia militar, había elegido la división de ciberseguridad de la Fuerza Aérea, no la inteligencia del ejército, como yo. Recibí otra alerta. C. Torres solicita comunicación final, alega información crítica de la red. La borré sin responder. En los últimos 5 años, Carmen lo había intentado 3 veces, ofreciendo fragmentos de información a cambio de menos restricciones o visitas. Siempre era manipulación, nunca nada útil. Sofía apareció en la puerta de mi oficina. Papá, ¿podemos hablar? Cuando quieras, pequeña. Aparté los papeles del gimnasio de Juan. Se sentó incómoda. El abogado de mamá me envió un correo. Quiere verme antes de que empiece la universidad el año que viene. Dice que tiene cosas importantes de las que hablar, pero solo en persona. Mantuve una expresión neutral. ¿Qué opinas de eso? Creo que está intentando manipularme otra vez, dijo, con una madurez que dolía ver en una chica de 16 años. Pero una parte de mí quiere saber si debo escuchar, solo para cerrar este capítulo. La decisión es tuya, Sofía. Tienes edad suficiente para decidir por ti misma. Pensé detenidamente antes de continuar. Pero el cierre no siempre viene de afuera. A veces lo encontramos dentro de nosotros mismos. Asintió pensativa. Nunca lograste cerrar esto con ella, ¿verdad? He encontrado mi versión de esto, respondí con sinceridad. Centrarme en lo que controlo, crear un hogar seguro para ti, trabajar con propósito, vivir con verdad, no con mentiras. ¿Alguna vez te has arrepentido de cómo manejaste todo? ¿De no perdonarla? La pregunta me conmovió profundamente. Nunca me he arrepentido de protegerte. En cuanto al perdón, algunas traiciones duelen demasiado y lastiman a mucha gente. Tu madre no solo me traicionó a mí. Te traicionó a ti, al país y, en última instancia, a sí misma. Eso, para mí, es imperdonable. Pero tu camino es tuyo. Perdonar no es un deber, es una elección,
y cada persona lo hace según sus propios valores. Guardó silencio y luego dijo, voy a rechazar la reunión. No porque no pueda perdonarla, sino porque no creo que haya cambiado. No dejaré que me vuelva a usar. Sentí orgullo y tristeza. Orgullo por la fuerza de mi hija. Tristeza por haber aprendido lecciones tan duras tan pronto. Más tarde, con Juan y Sofía dormidos y Laura leyendo a mi lado en la cama, recordé los últimos 5 años. La red de Javier estaba prácticamente desmantelada. La USFM creció, protegiendo a familias militares de todo el mundo. El trabajo nunca se detiene. Surgen nuevas amenazas. Las viejas desaparecen. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó Laura, dejando el libro. Solo reflexiono. Juan va al gimnasio. Sofía decide sobre Carmen. La fortaleza sigue en pie. Sonrió, comprensiva. Al principio, llamé a nuestra recuperación una fortaleza, no para escondernos, sino para crear un hogar seguro para que mis hijos se enfrentaran al mundo. Les diste algo especial, Miguel. No solo protección, sino las herramientas para protegerse. Lo hicimos, corregí, porque Laura fue esencial, aportando calidez y equilibrio, respetando el bagaje emocional de los niños con Carmen. Mi teléfono vibró de nuevo. Un último mensaje. C. Torres. Transferencia completa. Bloqueo total de comunicación por orden judicial. Guardé el teléfono sin decir nada. Carmen había tomado sus decisiones y ahora vivía las consecuencias, aislada de la familia a la que traicionó y de los niños a los que intentó usar. La batalla legal para cortar todo contacto fue dura, pero necesaria. El tribunal acordó que su manipulación era una amenaza para mis hijos y la seguridad nacional. Por la mañana, ayudaba a Juan a cargar el coche para ir al gimnasio. En otoño, veía a Sofía comenzar su último año de instituto. Sus vidas continuaban, moldeadas, pero no definidas, por traiciones pasadas. La fortaleza que construí no estaba hecha de muros, sino de verdad, transparencia y principios inquebrantables. En ella, mis hijos encontraron seguridad y fuerza para trazar sus propios caminos. Fuera de ella, quienes eligieron la mentira y la manipulación no encontraron espacio, ni perdón, ni vuelta atrás. Algunos podrían llamarme implacable. Yo lo llamo claridad. El enemigo invadió mi hogar una vez, usando mis seres queridos como arma contra todo lo que defiendo. Ese error ha sido sellado, el daño reparado, las lecciones aprendidas. Nunca más. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.